Y el tema de este mensaje hoy es el coronavirus según Romanos capítulo 8. El coronavirus según Romanos capítulo 8. Sé que Romanos capítulo 8 no menciona el coronavirus, pero eso no quiere decir que este pasaje de la Biblia no tenga nada que decir sobre el coronavirus. De hecho, creo que tiene mucho que decir sobre el tema. Y lo voy a resumir en 7 frases. Y la primera es: el coronavirus es una consecuencia de la caída. El coronavirus es una consecuencia de la caída. Dios hizo el universo y todo lo que hay en él. Y todo lo que Dios hizo era bueno, muy bueno. Y no había ninguna enfermedad, ningún virus. No existía en aquel entonces el coronavirus. ¿Pero qué pasó? Pues hubo una caída. Nuestros primeros antepasados cayeron. Escucharon a un mentiroso y le creyeron y desobedecieron a Dios, su buen creador, y cayeron. Fue el día más trágico de toda la historia. Y en un sentido, todos nuestros males hoy vienen de ahí, incluyendo el coronavirus. Porque antes de esa caída, el coronavirus ni existía ni podía existir. Y si no hubiera habido caída, no habría habido coronavirus. Pero aquella caída hizo posible la existencia del coronavirus. Y lo que aquella caída hizo posible ahora es una realidad. Siglos después de aquel trágico día, el apóstol Pablo lo resumió en solo 6 palabras, aquí en Romanos 8, versículo 20. Dice: la creación fue sujetada a vanidad. En otras palabras, la caída estropeó la perfecta creación de Dios. Y por eso existe hoy el coronavirus. Así que la primera frase es: el coronavirus es una consecuencia de la caída. Vamos a pasar ahora a una segunda frase, y es esta: el coronavirus puede afectar a cualquiera de nosotros, puede afectar a cualquiera de nosotros. Sé que estadísticamente el coronavirus está afectando más a personas muy mayores y a personas con ciertos problemas de salud. También sé que el coronavirus está haciendo mucho más daño en algunos países que en otros. Y dentro de un mismo país está haciendo más daño en algunos lugares que en otros. Por ejemplo, ha afectado mucho más a Italia que a Alemania. Y ha afectado mucho más a Madrid que a Mallorca. Y yo podría sentirme bastante seguro, porque primero tengo menos de 70 años. En segundo lugar, tengo bastante buena salud y en tercer lugar, estoy en una isla donde no hay tanta gente muriéndose del coronavirus. Pero la vida y la muerte no dependen de unas probabilidades matemáticas. También sé que hay personas que están diciendo que Dios ha prometido protegerles del coronavirus. Esas personas pueden parecer muy espirituales, ¿verdad? Personas con mucha fe. Pues no lo son. Lo que están diciendo son barbaridades. ¿Por qué debemos pensar que nosotros, por el hecho de ser creyentes, somos inmunes al coronavirus? ¿Acaso somos inmunes también a pillar un resfriado o un esguince o un cáncer
o incluso la muerte? ¿Acaso no han muerto ya del coronavirus muchos buenos creyentes? Pues sí. Fijaos en este pasaje en Romanos capítulo 8 y en el versículo 18. Dice aquí el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, habla de una gloria, pero ¿cuándo? En el futuro. ¿Y qué es lo que dice Pablo que hay ahora en el presente? Las aflicciones del tiempo presente. La gloria va a venir en un futuro, pero lo que tenemos que vivir ahora mismo en el presente son las aflicciones del tiempo presente. Fijaos también un poquito más adelante en este pasaje, en los versos 22 y 23, donde Pablo sigue hablando de los efectos de aquella caída sobre la creación, el mundo y sobre nosotros mismos. Versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una, escribe el apóstol, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ahora fijaos, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea que se está hablando aquí de creyentes, de personas creyentes como nosotros y somos creyentes. Dice que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, etcétera, etcétera. No somos pues inmunes a las cosas que hacen que la creación gima. Y nosotros también, dice Pablo, gemimos dentro de nosotros por los sufrimientos y por las aflicciones de esta vida en este mundo. Pero fijaos también en el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Vale, seguramente Pablo se refiere aquí a la persecución de los cristianos, pero es otro ejemplo más de que como creyentes, como cristianos, no somos en absoluto inmunes a ningún tipo de sufrimiento, de los sufrimientos que hay en esta vida. Sea lo que digan las estadísticas, o lo que digan algunos ignorantes o incluso mentirosos, el coronavirus es una de esas aflicciones del tiempo presente y, por lo tanto, nos puede afectar a cualquiera de nosotros y a cualquiera de los nuestros. Quizás a ti te haya afectado ya o te esté afectando ahora mismo. Entonces, como primera frase, el coronavirus es una consecuencia de esa caída. En segundo lugar, el coronavirus puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los nuestros. Y ahora, como tercera frase, el coronavirus está bajo el control del Señor. El coronavirus está bajo el control de Dios. Después de las malas noticias viene una buena. El coronavirus, al igual que todas las demás cosas, está bajo el control de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque toda la Biblia nos enseña que Dios es soberano, que es el Rey del universo. Hemos cantado de esto en las canciones hoy. A Cristo coronad, Jesús es Rey. Y no son meras palabras de unas canciones bonitas. Son verdades que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Dios reina de verdad. Y no hay nada que esté fuera de su control absoluto. Fijaos aquí en Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues que a todos los verdaderos creyentes, porque hay creyentes falsos, pero hay también creyentes verdaderos. Y dice Pablo que a todos los creyentes verdaderos,
todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Significa que Dios hace que todas las cosas que les pasan a los verdaderos creyentes, tarde o temprano, sirvan para el bien de esos creyentes. Y si es así, es porque Dios es soberano. Porque si no fuera así, Dios no podría hacer que todas las cosas sirviesen para el bien de los creyentes. Pero si la Biblia afirma que sí que lo hace, que Dios hace que todas las cosas sirvan para el bien de los creyentes verdaderos, es porque Dios está en control, es porque Él es de verdad soberano. Él está sobre su trono y su trono es el trono del universo. Y Dios controla todos los acontecimientos de nuestras vidas si somos creyentes. Y aunque no lo seamos, también controla todas las cosas. Y si te fijas, Pablo dice aquí, sabemos que es así, versículo 28, y sabemos que Dios hace eso. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los creyentes. Pero ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabía Pablo? Y cómo lo sabían también los creyentes a los que él estaba escribiendo esta carta, a los cristianos en la ciudad de Roma. ¿Cómo sabían que Dios hacía eso? Hace que todas las cosas sirviesen para el bien de su pueblo. Pues yo diría que lo sabían por la palabra de Dios. Ellos también tenían por lo menos la parte vieja, la parte antigua de la palabra de Dios, nuestro Antiguo Testamento, y también ahí ellos podían saber esto acerca de Dios, que Él era y es soberano. Pero creo que también ellos lo sabían no solo por la enseñanza de la Biblia, sino por su propia experiencia en sus propias vidas, porque habían visto en sus propias vidas, en sus propias circunstancias, en los altibajos de sus vidas, habían experimentado la verdad de esta enseñanza de la soberanía de Dios. Entonces lo sabían por la palabra de Dios y también lo sabían por experiencia propia, que Dios era y es soberano, controlando todo en sus vidas y en nuestras vidas. Pero déjame que te haga una pregunta. Cuando Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿estará incluido el coronavirus? ¿Está el coronavirus incluido en eso de todas las cosas? ¿Todas las cosas ayudan a bien? ¿Puede Dios hacer que algo tan malo como el coronavirus sirva para bien, para nuestro bien incluso? Déjame que conteste esa pregunta. Si Dios hizo que la muerte de su propio Hijo en una cruz romana sirviera para bien, para nuestra salvación, entonces también puede hacer que el coronavirus sirva para nuestro bien. ¿Entiendes lo que digo aquí? Que si Dios pudo usar algo tan terrible como la muerte injusta de su propio Hijo, que fue crucificado de esa manera, pero si Dios pudo utilizar esa muerte en esa cruz para nuestra salvación, para lo más precioso que tenemos como creyentes, ¿acaso ese mismo Dios no puede usar algo como el coronavirus, si Él quiere, también para nuestro bien, para algún propósito bueno que Él tenga para nosotros? Pero ¿cómo lo hace? Si lo hace, ¿cómo hace Dios eso? ¿Cómo usa Dios algo como el coronavirus para nuestro bien? Pues eso nos lleva a la cuarta de las 7 frases que quiero compartir contigo hoy. Hemos visto el coronavirus es una consecuencia de la caída, puede afectar a cualquiera de nosotros o de los nuestros.
está bajo el control absoluto del Señor, porque Él es ese Dios soberano, Rey de reyes. Y ahora, como cuarta frase, el coronavirus nos puede ayudar a ser más como Jesús. El coronavirus, aunque parezca mentira, nos puede ayudar a ser más como Jesús, porque el bien del que habla en este pasaje de la Biblia el apóstol Pablo, el bien que él tiene en mente es precisamente que nosotros seamos más como Jesús, como el Hijo de Dios. Y es que aquí tenemos que seguir leyendo. Leamos pues a partir del 28, pero sigamos leyendo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, pero sigamos leyendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate en la palabra que conecta el versículo 28 con el versículo 29, la palabra porque. Porque Pablo va a definir lo que él quiere decir con la palabra bien en el versículo 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Sí, Pablo, pero ¿a qué te refieres? Y después lo dice en el versículo 29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios busca para nosotros, los creyentes, su propósito para nosotros es que nosotros los creyentes seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Pues significa que Dios quiere que nosotros, sus hijos y sus hijas con minúscula, seamos cada vez más como su Hijo con mayúscula. Que nosotros seamos cada día un poco más como el Hijo de Dios, que es Jesús. Y para conseguir ese objetivo, Dios usa, fíjate, todas las cosas buenas, pero también las cosas malas o muy malas. Dios usa todo eso para conseguir su objetivo de hacernos a nosotros, hermano, hermana, más como Jesús. Y el Señor quiere usar esta crisis del coronavirus, para hacernos a los que le amamos, a los que Él ha llamado conforme a su propósito. Él quiere usar esta crisis para hacernos más como Cristo, más como Jesús. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace eso? Pues de muchas maneras, pero déjame que mencione unas cuantas. Lo hace haciéndonos valorar más las cosas que antes dábamos por sentadas. ¿No es cierto que esta crisis, el hecho de estar encerrados, muchos de nosotros en nuestras casas, ha hecho que valoremos más que antes una serie de cosas que antes dábamos por sentadas, como el hecho de poder reunirnos o salir a la calle, hacer lo que nos diera la gana? Y ahora no podemos hacer nada de todo eso, no tan fácilmente. Y Dios está usando esta crisis para hacer una obra en nuestros corazones, para que valoremos más cosas que antes quizás no valorábamos tanto. También lo hace dándonos más amor por la gente que sufre. ¿Acaso no ha tenido también esta crisis ese efecto sobre nosotros?
cuando hemos visto imágenes en la tele o cuando hemos escuchado terribles noticias de gente enferma, de gente muriéndose, de familias sin poder despedirse de sus seres queridos y amigos. Y todo eso hace que tengamos más amor los unos por los otros, más amor por la pobre gente que sufre tanto. Y ese amor es un reflejo del amor que tiene Jesús por nosotros. También Dios lo hace fortaleciendo el espíritu de solidaridad entre nosotros. ¿No es eso lo que vemos al salir a nuestros balcones a las 8 todas las tardes en esta crisis? Estamos viéndonos con vecinos de enfrente que antes quizás apenas existía una relación con muchos de ellos y ahora, sin embargo, nos saludamos como amigos de toda la vida. Y es porque Dios está usando algo muy malo, algo muy duro, que es el coronavirus, para estrechar lazos humanos entre vecinos, entre personas que antes no nos conocíamos muy bien. El espíritu solidario que está aumentando como consecuencia de algo tan duro como esta crisis. Dios también está aumentando a través de esta crisis nuestro sentimiento de dependencia de Él. Muchas veces vivimos como si no hubiera Dios, como si fuéramos totalmente independientes y autosuficientes, cuando no es así. Y hace falta una prueba dura como esta que estamos viviendo para que nos demos cuenta de que no somos tan autosuficientes, no. Necesitamos a Dios, necesitamos a otras personas. No somos tan independientes como nos gustaría a veces creernos. Y Dios también usa esta crisis para que pensemos un poquito más que antes en la muerte y en lo que tiene que venir después. La muerte es una realidad. A veces queremos hacer como el avestruz y escondernos en la arena y no mirar a la cara el sufrimiento y las enfermedades y los virus y la muerte, pero Dios está enseñándonos que no podemos escondernos de algo que al final nos va a tocar a todos y a todos los nuestros, la muerte. Más vale que nos enfrentemos a esa realidad. ¿Para qué? Para que nos preparemos para cuando llegue ese momento en nuestro caso. Y Dios está dándonos un toque de atención, usando esta crisis tan terrible para que pensemos un poco más acerca de la muerte y acerca de lo que viene después, porque la muerte no es el final, no según la Biblia, no según el cristianismo. Y Dios está haciendo todo esto y más cosas también a través de esta crisis tan dura para sacar cosas buenas de una cosa mala, muy mala. Y es que Dios es un especialista en hacer eso, sacar cosas buenas de cosas malas. Solo tenemos que pensar otra vez en la muerte de Jesús en esa cruz para entender este misterio.